por este motivo no te llegan esas oportunidades o no ves la oportunidad de tu vida. Fíjate, hasta que no metas a Dios en la ecuación, no vas a tener la capacidad de verla. Cuando tú metes a Dios en la ecuación, en la operativa de tu día a día, cultivas esa vida espiritual con Él, te das cuenta que la gran oportunidad no es material. La gran oportunidad de tu vida es en ti. Y como consecuencia de ese cambio en ti, se materializará aquí en el plano material. Y fíjate, el hecho de... Te estoy hablando de la parte espiritual y no quiero llevarla al plano espiritual que nos suelen vender, que vende la mayoría de gente, que son espirituales y negacionistas de lo material, del dinero, de todas esas cosas que hacen falta. El hecho de ser espiritual no es irte a solas de retiro y aislarte para meditar y deshacerte de esos deseos como que no hacen falta, cumplir esos deseos que tú tienes. Y sí hacen falta, porque por algo están ahí esos deseos materiales, esos deseos, ir detrás, ir en busca de esos objetivos que están puestos en el alma, ir creciendo en ese proceso hasta alcanzar esos objetivos, lo que a ti te va a ir a hacer trascender en el plano espiritual. Pero hacen falta. Si no hubiera sido, las miles o millones de personas que han cumplido esos deseos no lo hubieran hecho, no tendríamos los adelantos que tuviéramos hoy, no tendríamos toda la tecnología y los avances que hoy tenemos. El problema es el uso que se le da a esos deseos cumplidos, ¿entiendes? Entonces, si tú consigues cultivar esa parte espiritual, eso lo comparo yo, por ejemplo, a un elástico que se estira y no se rompe. Llenarte de esa energía espiritual, llenarte de Dios, te hace actuar como ese elástico, te hace ser resiliente, te hace ser, saber adaptarte a los diferentes desafíos, a las diferentes circunstancias que te van llegando a tu vida. O sea, te va a convertir en una persona muchísimo más resiliente. Y cuando tú te conviertes en una persona más resiliente, toleras más el dolor, toleras más el miedo, toleras la incomodidad, te permites operar en esa incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando tú operas dentro de ese miedo, dentro de ese dolor, al final esos problemas, esos desafíos de tu vida se convierten en la verdadera oportunidad que tú con tus ojos carnales no eres capaz de ver, que tú con tus ojos vacíos de ese espíritu vacío de Dios no eres capaz de ver. Entonces, ¿qué ocurre con esa magia de meter a Dios en tu vida? Que Él te va a dar perspectiva. Él te va a dar esa perspectiva que tú a pie de suelo no eres capaz de ver. Cuando tú te llenas de esa energía y confías en Él, te permite ver la perspectiva a vista de águila. O sea, eres capaz de contemplar la película entera de tu vida. Y aunque no la veas, crees. Te permite creer sin ver en esa película de tu vida. Ahí está la magia. Ahí es cuando sacas las energías, la fuerza que tú por ti mismo no puedes. Porque tú si actúas de cabezón, como me pasaba a mí hace años, que me llevé las mayores caídas, los mayores tropiezos, quebradas de mi vida, fue por ir de egoísta, yo solo, pensando que yo solo podía. Y no es así, no es así, te quiebras. Meter a Dios significa que te permite ser resiliente, ser un elástico, te permite llegar a donde tú solo no llegas. Y eso, meter ahí a Dios te da esa comprensión, te da esa sabiduría de entender. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Por eso te digo que muchas veces esa oportunidad intentamos verla aquí y no la vemos. Cuando operas en el día a día con esa conciencia, conectado con ese espíritu, te da esa perspectiva día tras día, y te hace sacar esas energías que tú por ti solo no puedes sacarlas. No puedes. Si a mí me ha dado la capacidad de todos los días trabajar, todos los días levantarme desde las 4:30,
todos los días entrenar, cultivar ese cuerpo, cultivar la mente, cultivar las emociones y conectar con ese espíritu, es donde alcanzas esa perspectiva del día, y a partir de ese punto empiezas a operar en el día. Es como llegar al campamento base. Tú cuando te levantas por la mañana tienes que proponerte llegar a ese campamento base. ¿Cómo lo haces? Pues primero que nada, entrena, cultiva tu cuerpo. Es el templo de tu alma, cultiva tu cuerpo. Luego, cultiva tu mente. Lee libros que te aporten, que te den sabiduría, pero sabiduría que la puedas aplicar luego. No te quedes en la simple información, sino una vez la interiorices, aplícala en el día a día. Ahí está la verdadera sabiduría. Cuando tú empiezas a aplicar esa sabiduría, empiezas desde ese punto a gestionar emociones. Esas semillas de buenos pensamientos que estás sembrando se transforman en buenas emociones que van alineadas hacia ese propósito. Y ahí conectas con esa parte espiritual, ahí trasciendes a esa parte espiritual y te permite operar alineado con tu propósito. Y ese propósito está en esa perspectiva que te da ver la vida desde el plano de Dios. Y como, fíjate, otro tips más que a mí me ha servido para conectar con Dios, para meter a Dios, y es, primero que nada, reconocer lo que te decía antes, que tú solo no puedes. Tienes que mostrarte vulnerable, reconocer que eres un ser limitado, que estamos aquí, que nuestro cuerpo es limitado. Hasta que tú no hagas ese trabajo de reconocer esa vulnerabilidad y esa limitación y pedirle a Dios cómo puedes hacerlo, aquello que puso en tu corazón, cómo puedes hacerlo, y estar atento, desarrollar esos sentidos para captar en el día a día esas señales que Él te va mandando. Así te va a permitir en el día a día ver esas pequeñas oportunidades, que no es la gran oportunidad, son pequeñas oportunidades que conforman la gran oportunidad, el gran éxito. Otro paso importante también para operar con Dios contigo: deja que Jesús te tienda la mano. Deja que Jesús llegue hasta ti y te tienda la mano, que te ayude. Hazte una pregunta cada vez que te encuentres en un problema, en un desafío, ante una circunstancia. Pregúntate, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Ahí está todo. O sea, llevar una vida semejante en el plano espiritual, en el plano mental, en el plano emocional y en el plano físico, como la llevaba Jesús, tienes ahí el manual completo para vivir una vida llena de gracia, llena de espíritu. Cuando tú te llenas de espíritu, eres un ser agradecido. Y cuando vas agradecido por la vida, es inevitable que te lleguen más agradecimientos, que te llenes de gracia, que te llenes de bendiciones, porque lo das. Cuando tú vas con Dios dentro de ti, vives para dar. Y escucha lo que te dije al principio, ahí está la verdadera oportunidad, no es la oportunidad material. Hay muchas pequeñas oportunidades que van a transformarte, que digamos que es la oportunidad de ese cambio, de hacer ese clic en ti, en ese quién, que va a llevar a que a través de ese cambio se materialice todas esas bendiciones. No le pongas límite a las bendiciones, no le pongas techo a las bendiciones que vienen de arriba. Así que mete a Dios en la ecuación, saca el ego, mete a Dios y confía en la película, en el plan que Él tiene para ti aquí. Esa es la verdadera oportunidad, ese es el verdadero propósito.